Hola, bienvenido a este segundo capítulo de Eclesiología. Y bueno, si te quieres suscribir al canal, tiene la ventaja de avisarte cuando vamos poniendo un nuevo video acerca de este tema. Planeamos poner uno todas las semanas, un video nuevo, con que te van a avisar si estás suscrito al canal con mi nombre, Sergio Rebelli, así que bienvenido. Y bueno, seguimos adelante y este segundo capítulo es bien interesante porque hablamos de Jesús. Jesús es la base de la iglesia, es el sentido de la iglesia. Jesús es la razón de ser de la iglesia. Por eso es tan importante Jesús en nuestra eclesiología. Si alguien dice que es cristiano, pero las enseñanzas de Jesús ni las conoce o les da igual, básicamente, poco cristiano puede ser alguien al que no le interesa Cristo. Así que vemos en el Nuevo Testamento, en los 4 libros, vemos toda la historia de Jesús. No vamos a hacer hincapié ahora en la historia de Jesús, pero esta historia es la que da base a la iglesia, por eso es tan importante. Jesús, como ustedes saben, enseñó en sinagogas. Jesús era judío, las sinagogas era el lugar donde los judíos se reunían a leer los manuscritos que tenían, el Torá, y hacer sus enseñanzas y sus interpretaciones. Entonces era el lugar apropiado también para Jesús ir a revelarse como Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. También enseñó en los campos, enseñó en las casas, lo siguió multitud de gente de todos tipos de sectas como las que estuvimos viendo en el capítulo pasado. Jesús tenía discípulos entre todas las sectas de los judíos e incluso entre los romanos también alguno que otro. Pero bueno, el punto es que de aquí empieza la iglesia. La iglesia, como la mayoría sabe, viene del término griego eklesia, que significa asamblea, reunión o comunidad. Desde el Nuevo Testamento, se usa la palabra quahal, que tiene una connotación un poquito más religiosa que la palabra griega eclesia. La palabra griega eclesia se podía usar para cualquier tipo de reunión política, social, no necesariamente era una reunión religiosa. La palabra quahal hebrea y tiene una implicación un poquito más religiosa. Entonces, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, es el único donde la palabra iglesia aparece en los evangelios y aparece 3 veces. La primera vez aparece en Mateo 16-18, cuando le dice a Pedro, después de su declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La primera vez que Jesús pronuncia la palabra iglesia. Y la segunda vez está en Mateo 18-17, cuando habla de restauración de relaciones y de perdón. Entonces les dice, menciona 2 veces ahí la palabra iglesia, cuando les dice, mire, traten de arreglar el problema con su hermano, si no, busquen un testigo. Dice, y si no, dilo a la iglesia. Entonces, tiene que ver también con una asamblea o un grupo de creyentes, algo ya con una connotación un poquito más religiosa. Entonces, lo que vamos a ver es que Jesús es la base de toda la creencia, de toda la fe, el sustento de la iglesia. Entonces es bien importante tener a Jesús bien presente en todo lo que tenga que ver con iglesia. A veces se piensa que la base de la iglesia son los discípulos o la base de la iglesia son los padres de la iglesia, según dicen algunas religiones, pero la real base es Jesús. O sea, somos cristianos por Jesús. Entonces Jesús tiene unos discursos fabulosos, sobre todo en el Evangelio de Juan. Todo el ministerio de Jesús es fabuloso y uno lo puede leer y maravillarse con sus enseñanzas, con sus sanidades, con el carácter de Jesús, con el carácter de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, vemos en Juan capítulos 13, 14, 15, 16, 17, un discurso donde Jesús ora por sus discípulos, Jesús instruye a sus discípulos, Jesús habla de lo que va a venir.
a sus discípulos, que van a ser los que van a constituir esa primera iglesia sin Jesús. Entonces, en estos capítulos, él habla de algunas cosas básicas que necesitamos que estén presentes en la iglesia para ser considerada una iglesia seguidora de Jesús. Entonces, él habla de varias cosas, pero tiene como una espina dorsal estos 5 capítulos, y él habla, por ejemplo, de una cosa importante que es la santidad. Él habla de la santidad como la separación con el objetivo de enfocarte en un propósito. Es decir, cuando vino el joven rico, por ejemplo, ¿se acuerdan? No, yo soy bueno, yo he cumplido todos los mandamientos, te quiero seguir. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, mira, deja todo y vente conmigo. Y el joven rico se puso triste porque era muy rico y no podía dejar todo. O no quiso dejar todo. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es, necesitas enfocarte. El discípulo de Cristo necesita enfocarse. Y eso es la santidad. La santidad es estar apartado para enfocarse. En estos 5 capítulos habla de santidad. Habla de estar apartados, de que el mundo incluso los va a aborrecer. El segundo punto importante que Jesús les menciona es la unidad. Otra característica clave de la iglesia tiene que ser la unidad. La unidad con Jesús y la unidad entre los discípulos. En Juan capítulo 17, versículo 23, podemos leer, por ejemplo, entre tantas otras partes, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Habla de unidad de la vid y los pámpanos, cuando habla de que somos como ramas que tenemos que nutrirnos de este tronco, si no nos secamos. Habla de unidad con Jesús, unidad entre los hermanos. Ved cómo se aman entre ellos. Los reconocerán por el amor que se tienen entre ellos. Esto es iglesia, unidad. Otra cosa que es iglesia, relación. Él habla mucho de relación, de restauración, de perdón, de edificación de unos con los otros. Incluso cuando menciona la palabra iglesia en Mateo, precisamente está hablando de restaurar relaciones. Si un hermano tiene algo contra ti, haz esto y haz lo otro y restaura esa relación. Y si de última él no quiere de ninguna manera restaurarla, pues entonces ya lo tenemos por gentil y publicano, que es alguien como fuera de esta asamblea, de esta iglesia. Entonces la relación es bien importante en una iglesia. Una iglesia no es un teatro. Una iglesia tiene relaciones. El cuarto punto troncal de la iglesia, y bueno, tal vez el más importante de todos, es la guía del Espíritu Santo. Él menciona varias veces en Juan capítulos 14, 15, 16, la guía del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fantástico, la guía del Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad, les hará recordar. Juan capítulo 15, 26, 27, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículos 13 y 14, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Incluso les guiará porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, sabe lo que va a pasar. Es fabuloso. Y finalmente, la misión de la iglesia, porque este grupo de gente, esta comunidad, tiene una misión.
No está creado porque sí, para que estén contentos, para que disfruten de su pequeña familia feliz. Tiene una misión que es llevar este evangelio, expandir este reino de Dios a toda la humanidad. Mateo 28, los últimos 3 versículos que dicen: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas mis enseñanzas, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Misión. Es decir, pasando en limpio, Jesús les habló de estas 5 cosas importantes. La más importante de todas: sean guiados por el Espíritu Santo. Eso viene en la siguiente lección, cuando vamos a ver cómo empieza la primera iglesia sin la presencia física de Jesús, pero con la presencia del Espíritu Santo. Todos el Dios mismo. Entonces, repasamos: guía del Espíritu Santo, santidad, ser apartados para un propósito, concentrarse en ese propósito, unidad, que el mundo vea que estamos juntos, que estamos unidos con Jesús y unidos a nuestros hermanos, relación con nuestros hermanos, edificar uno al otro, restaurar uno al otro, perdonar uno al otro. Importante, relación. La iglesia es una comunidad, la iglesia no es uno solo en la casa. Y finalmente, misión, es decir, la misión de ir y alcanzar a todo el mundo. Esos son los 5 puntos claves que Jesús esboza en estos 5 capítulos de Juan. Y esto tiene que estar presente en la iglesia del futuro. Así que vamos a seguir avanzando en el tiempo y vamos a seguir estos 5 lineamientos, los vamos a tener siempre presentes, a ver cómo se van cumpliendo y cómo nosotros tenemos que seguir firmes en estas bases. Nos vemos el próximo capítulo, donde ya vamos a empezar a ver la iglesia, la primera iglesia sin la presencia física de Jesús, pero con todo el poder del Espíritu Santo.